Un saludo cordial a todas las personas que nos ven por este medio y muy en especial a los hermanos de la primera iglesia bíblica bautista de Cajamarca, con un cariño especial para ellos. Vamos a hacer hoy día nuestro estudio del libro de Mateo desde el capítulo 7, desde el versículo 14 hasta el versículo 27. Vamos a empezar entonces dando lectura a esta porción de las Sagradas Escrituras. Quiero hacerles notar de que estamos usando la versión Reina Valera de 1960. Dice la palabra del Señor: Jesús sana a un muchacho lunático, está como título Mateo capítulo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Pero Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. 2 porciones vamos a ver acá de este muchacho lunático y del impuesto al templo de las 2 dracmas. No podemos siempre quedarnos en la montaña de la gloria con el rey. Dice: cuando llegaron, debemos descender con él al valle de la necesidad, a este valle donde Satanás está trabajando, y debemos llegar a través del velo y fuera del campamento, que son estos 2 elementos esenciales para la victoria. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22 dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar. Hebreos capítulo 13, versículo 13, dice lo siguiente: salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Los 9 discípulos que quedaron al pie del monte estaban avergonzados por el fracaso. Como dice ahí: y le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Habían perdido el poder sobre los demonios que Cristo les había dado. En Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y el verso 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Pero no pudieron sacarlo, el demonio de este muchacho lunático. La causa: tal vez su incredulidad, la falta de devoción.
tal vez sintieron envidia porque los otros 3 discípulos habían subido al monte con Jesús y ellos no. Tal vez pudo haber sido esa causa la que hizo hacer faltar su fe. Los pecados secretos nos roban el poder. La incredulidad también nos roba el poder. Cuando el rey venga de nuevo, él atará a Satanás y liberará al mundo de los poderes demoníacos, como nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y el capítulo 20, versículo 3 dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora vamos a ver desde el versículo 22 hasta el versículo 27. Nos da a entender que el rey era demasiado pobre como para pagar los tributos al templo. En verdad, el Señor Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, como dice 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hay 4 características. La primera es el único milagro que Cristo realizó para suplir sus propias necesidades. Segunda, el milagro lo registra solamente el libro de Mateo. Tercero, es el único milagro que usa dinero. Cuarto, se realizó especialmente para el apóstol Pedro. Es el único milagro que Cristo realizó para suplir sus propias necesidades. El tributo del templo era medio ciclo. Todo varón judío debería de pagarlo. Eso está establecido en Éxodo capítulo 30, desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Podemos ver. Jesús era tan pobre que no tenía ni siquiera esta pequeña cantidad. ¡Qué humilde era Jesús! Filipenses capítulo 2, del 5 al 8, dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Segundo, el milagro lo registra solo Mateo. Este es el evangelio del rey. Y este milagro tiene que ver con la realeza de Cristo. Jesús está afirmando aquí que Él es el Hijo del Rey y por lo tanto no tiene que pagar el tributo. Cristo demostró su realeza al realizar un milagro complicado, porque una moneda tenía que perderse en el mar. Un pez tenía que atraparlo en su boca. Y luego el pez tenía que ser el único pez que tenía que morder el anzuelo de Pedro. Cristo tiene un dominio sobre los peces del mar. Nosotros cuando leemos Salmos capítulo 8, versículo del 6 al 8, dice lo siguiente: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Hebreos capítulo 2, versículo del 6 al 8 dice lo siguiente: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, dice el libro de Hebreos. Es el único milagro que usa dinero. Este impuesto era un recordatorio de la redención de los judíos de la esclavitud egipcia. Fueron redimidos por la sangre del Cordero.
Éxodo capítulo 12 está hablando ahí sobre la Pascua. La sangre en los dinteles de las puertas. No por plata, no por oro. Pero el ciclo de plata era un símbolo de esa redención. Pedro captó esta lección en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19, dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cuarto, se realizó especialmente para Pedro. Jesús realizó muchos milagros para el apóstol Pedro. Sanó a su suegra, la suegra de Pedro, le ayudó a andar sobre el mar, le salvó evitando que se hundiera, le dio una gran cantidad de peces. Incluso en el libro de los Hechos, Cristo libró a Pedro varias veces. ¿Por qué hizo Jesús todo esto? Por causa de Pedro y para la gloria de Dios. Cualquiera que sea la necesidad puede suplirla. Primera de Pedro 5:7 dice lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor Jesucristo tiene cuidado de nosotros. El Señor Jesucristo nos está mirando, nos está cuidando. Tenga confianza, tenga plena confianza en eso. Le animamos a creer en el Señor Jesucristo, en su corazón para salvación, y que esta porción haya sido de bendición para su vida espiritual. Nos volveremos a ver nuevamente a través de este medio en otra oportunidad. Dios los bendiga.